Mi nombre es Porfirio y vengo en esta ocasión a compartir en este canal una macabra y horripilante historia que empezó en los ya lejanos días de mi entrañable juventud. No voy a explicar a detalle lo complicada que llegó a ser mi vida en su momento, y solo me limitaré a decir que a los 16 años abandoné mi hogar por diferentes motivos y tuve que sobrevivir de un lado a otro como si fuera un nómada. Mi padre había muerto por borracho y mi pobre madre apenas alcanzaba a sostenerme a mí y a mis otros 4 hermanos pequeños. Por eso yo me había alejado con la intención de hacerme de mi dinero y poder así ayudar con la economía de mi tan sufrida familia. Cuando cumplí los 18 años de edad, conocí a un sujeto que desde el primer instante que se me acercó, se convirtió para mí en mi compinche, en mi amigo más leal y por supuesto también en parte de mi familia. Su nombre era Facundo. El tipo aquel tenía una historia muy similar a la mía, un padre borracho, una madre sufrida, pero sobre todo muchas ganas de salir de aquella pobreza en la que ambos habíamos nacido. Por esto, desde el primer instante constituimos con Facundo una alianza que nos llevó a probar suerte en los más variados oficios. Porque podíamos ser pobres, pero ante todo, éramos gente muy honrada. Fue así que entre nuestros tantos andares de la vida, nos llegamos a encontrar trabajando para un personaje que era conocido por el pueblo como el Indio Ticuna. Aquel hombre era un brujo y uno muy bueno, pues la gente no dejaba de acercarse en grandes cantidades a visitarlo para que les ayudara con los diferentes males y dolencias que les aquejaban, alegando que todo lo que el brujo hacía por ellos les terminaba funcionando. Nuestro trabajo para el brujo, pues, consistía en múltiples funciones. Desde conseguir tierra de panteón, regar polvos en el umbral de las puertas de las casas, hasta moler huesos de muertos en un molcajete y luego almacenarlos en vasijas. Hacíamos muchas cosas que para la mayoría de la concurrencia podrían parecer siniestras y asquerosas. Pero para nosotros, aquello era algo que nos dejaba un buen dinero, y a oscuras o no, ya nos habíamos acostumbrado a realizar aquel tipo de labores. Durante el día, atendíamos en el local, ordenando a la gente que se abarrotaba en la clínica del Indio más que en el mismo hospital general. Y por las noches salíamos por ahí, atendiendo al pie de la letra las indicaciones que el brujo nos daba. Cabe mencionar que ante todo nos sentíamos protegidos por los muchos conjuros de protección que nos echaban antes de salir a realizar nuestro trabajo. Así, la gente no nos escuchaba llegar a sus casas y fácilmente enterrábamos lo más cerca de la vivienda posible los conjuros que el brujo nos enviaba a colocar. Yo de principio no creía nada de aquello y cuando comencé a ganar ya mi propio dinerito, corría muy contento donde mi pobre madre, llevando conmigo todo tipo de comprados y demás cosas del hogar. Mi madre lógicamente se alegraba mucho, sin embargo se ponía seria cuando yo no daba una buena explicación del trabajo de donde obtenía mi dinero. Era como si su corazón de madre le dijera que todo se debía a que yo trabajaba para un brujo. Como lo dije antes, en un principio no creía del todo en los poderes místicos del brujo, y aunque había cosas que sí me llegaban a producir cierto miedo, siempre me mantenía sereno. Sin embargo, un buen día, el brujo Ticuna nos mandó a llamar a Facundo y a mí para decirnos lo siguiente. Escuchen los dos, tengo que comunicarles que se han terminado los huesos de muerto que tenía de reserva. Por lo tanto, les voy a encomendar que vayan al panteón y busquen las sepulturas más viejas y abandonadas y que sustraigan de ellas las osamentas que ahí se encuentran. Luego, el brujo dijo que a partir de ahí nuestra paga aumentaría. Por esa razón, Facundo y yo aceptamos la tarea que se nos había encomendado, sin saber que desde ese momento nos íbamos a convertir
en unos profanadores de tumbas. La labor no era para nada sencilla y debíamos ser cautelosos, ya que el panteonero era un viejo muy experimentado en lo que hacía y cuidaba el cementerio cual si se tratara de su propia casa. Sin embargo, como acabo de mencionar, este era un viejo ya y nosotros de nuestro lado teníamos las energías de la juventud. De modo que en los momentos que el anciano cuidador se echaba un coyotito en horas de la madrugada, Facundo y yo ingresábamos al camposanto saltando sus muros y llevábamos a cabo nuestros actos de rapiña. Las tumbas más antiguas casi se caían solas, por lo que extraer los huesos semicarcomidos de su interior no era tan complicado. No obstante, debíamos ser diligentes, pues el viejo enterrador, a pesar de su longevidad, realmente poseía sus sentidos muy bien desarrollados. De modo que teníamos el tiempo limitado para consumar los saqueos. Calaveras, costillas, canillas y hasta espinazos, toda osamenta que estuviera todavía entera, era extraída para ser parte de nuestro botín. Luego del pillaje, acomodábamos con cuidado los adobes que habíamos retirado y escapábamos sigilosos tal y como habíamos llegado. Casi siempre aprovechábamos las noches de luna para tener así una mejor visión del espacio donde trabajábamos. El brujo Ticuna estaba satisfecho con la agilidad en que realizábamos nuestros raptos y cada vez nos encomendaba tareas que iban en aumento en dificultad. A mí sinceramente aquello no me molestaba, todo y cuando yo recibiera a tiempo el pago, así como lo habíamos acordado con el indio. Sin embargo, en mi casa, mi madre siempre me preguntaba con afán la procedencia de aquel dinero, a lo que yo me limitaba a decirle: «Ya te lo he dicho, mamá, estoy trabajando en la finca de Don John, si vieras qué bueno me he vuelto con el arado». Pero lo que yo ignoraba es que a una madre no se le puede engañar, y mi madre sabía en su interior que aquel dinero que recibía de mí llevaba algo de mal agüero. Aún así, con aquellas ganancias, mi madre y mis hermanos comenzaron a tener una vida digna, como nunca nuestro padre nos había sabido dar. Por eso, y a pesar de la cierta desconfianza que yo sentía que mi madre me tenía, yo seguí fervientemente trabajando para mi patrón el indio, y me iba siempre por las mañanas, no sin antes haber recibido la bendición de mi tan adorada jefecita. Facundo, por su parte, rentaba una pieza en una vecindad donde vivía solo, mas al igual que yo, con lo que ganaba en el trabajo ayudaba a su madre, quien se encontraba muy enferma y siendo cuidada por un familiar suyo. Y bueno, sucedió una mañana que al presentarnos al local del brujo, este nos llevó de inmediato a su oficina a nuestra llegada y nos hizo saber lo siguiente: «Muchachos, los he reunido en este lugar y secretamente para encomendarles una misión un poco más arriesgada que las anteriores». Facundo se sonrió y volviendo su mirada hacia mí, le respondió: «Ay, patrón, con tal que no sea quitarle la vida a alguien no hay problema, porque si se trata de eso, ahí sí yo paso». El brujo negó con la cabeza y dijo: «Al contrario, lo que vamos a hacer es traer a la vida a alguien». Vaya que en ese momento sí que aquel tipo me puso a pensar, de modo que tuve la obligación de preguntarle: «A ver, ¿cómo está eso? Explíquenos, patrón». Él prosiguió: «Ayer por la mañana murió don Lucio Colindres, el hombre más rico de esta comarca, y su viuda, doña Candelaria, quien lo amó más que a nada en este mundo, se ha presentado hoy muy temprano ante mí. Esto para llevar a cabo un plan que desde que Lucio cayó en cama, ella ya tenía en mente. Ella no estaba dispuesta a quedarse sin su marido, por lo tanto, me ha pedido que esta noche, después de que el cuerpo sea sepultado, yo lo intente traer nuevamente a la vida».
Por ello, ha prometido darme una fortuna como nunca en mi vida he poseído. Y si ustedes me ayudan, les juro por lo más sagrado que compartiré ese dinero en partes iguales entre los tres. La tarea será complicada. Deben sustraer el cadáver de su lugar de reposo lo más intacto posible y traérmelo aquí sin que nadie se entere. De lo contrario, la iglesia es capaz de condenarnos a muerte si se dan cuenta de las prácticas que vamos a realizar. Por eso quiero que estén seguros de realizar esta labor, y si no lo están, nos olvidamos del asunto. Ya le diré a doña Candelaria que se busque a otro hechicero. Facundo entonces me miró y me preguntó: ¿Tú qué dices, Porfirio? ¿Le entramos a la misión? Total, ya tenemos la experiencia. Yo, al ver la determinación de Facundo, dije de inmediato que estaba dispuesto. Entonces, le dimos la mano al patrón, en señal de que aceptábamos que esa misma noche extraeríamos aquel cadáver de su lugar de descanso. Luego de eso, continuamos en nuestras labores como de costumbre, y cuando se hizo de noche, llegamos nuevamente donde el brujo, para que nos diera las instrucciones de lo que teníamos que hacer. La tarea era igual que las otras profanaciones que habíamos realizado antes, con la diferencia que esta vez el cargamento sería más pesado, más notorio. Así que después de recalcarnos que debíamos tener cuidado, el indio nos despidió para que nos fuéramos a hacer lo nuestro. Sin embargo, antes de despedirnos, el brujo le dibujó una figura extraña a Facundo en la muñeca con saliva y le dijo: «Con esto estarán defendidos de todo mal». Y luego nos despidió. Yo me quedé extrañado que a mí no me hubiese puesto una protección. Sin embargo, como todavía no era total creyente de aquellas cosas, le resté importancia a aquello y salí junto a Facundo a esperar la hora idónea en la que íbamos a actuar. El plan ya lo teníamos. Sabíamos que al panteonero le gustaba echarse sus traguitos de aguardiente, de modo que cuando se hizo la medianoche, pasamos frente al cementerio, haciendo como que volvíamos muy borrachos de la cantina. Y a nuestra bulla, el celador salió de inmediato para comprobar quiénes iban haciendo tanto escándalo. No me voy a alargar en esta parte, y solo me limitaré a decir que fue relativamente fácil entablar una conversación con el hombre aquel. Y más fácil también fue hacer lo que se tomara unos cuantos tragos con nosotros. Tragos que previamente habíamos preparado, mezclándoles polvos de cabeza de cerillos para que se potenciara su efecto. De modo que en menos de un par de horas, el celador cayó noqueado por los efectos del etanol adulterado. De inmediato buscamos nuestras herramientas que previamente habíamos escondido y nos dirigimos al lugar donde estaba el recién enterrado. Entre risas que tratábamos de contener para no llamar la atención, cavamos la tierra cual si fuéramos unos topos, y alrededor de una hora después nos topamos con el lujoso féretro que yacía en el fondo. Entonces Facundo me dijo: «Sal tú del foso, yo voy a sacar al muerto y tú lo recibes allá arriba». Debo admitir que cuando Facundo abrió el ataúd y se descubrió el cadáver aquel, sentí un fuerte escalofrío recorrerme desde el hueso del atlas hasta el coxis, pues la expresión que tenía aquel difunto era tan grotesca que verdaderamente nos heló la sangre a mi compañero y a mí. Así que bueno, a pesar de eso, no dejamos que los nervios nos fallaran y continuamos con nuestra macabra misión. Facundo entrelazó los brazos alrededor del torso del muerto y trató de levantarlo. Sin embargo, la rigidez que éste poseía le impedía manipularlo de la manera en que lo estaba haciendo. A continuación, a mí me distrajo un ruido que parecía provenir de las tumbas corroídas que se encontraban contiguas al lugar del entierro. Era el sonido de pasos que parecían acercarse. Entonces, el corazón se me aceleró a 1000 por hora,
cuando descubrí por encima de las bóvedas más altas la cara de un hombre de ojos saltones que me miraba fijamente y que tenía dibujada en su boca una espeluznante mueca de sonrisa. Al mismo tiempo, Facundo hacía un gran esfuerzo por levantar al muerto, cuando de repente, este giró lentamente su cabeza y para su espanto, exclamó: «Vámonos, yo me voy contigo, Facundo». De inmediato, Facundo sintió que el cuerpo se le erizaba y sin pensarlo, aventó el cadáver nuevamente en el cajón, mas sin darse cuenta cómo este le dio una mordida en la mano como si de un perro rabioso se tratase. Dando un gran alarido, Facundo le pegó una patada en el pecho al muerto y como pudo intentó salir de la fosa pidiéndome auxilio. Yo, que me había quedado como paralizado, no dejaba de mirar fijamente aquella horripilante cara, la cual de pronto se me hizo un rostro bastante familiar. Y pude jurar en un momento por mi vida que aquel personaje se trataba ni más ni menos que del indio Ticuna. De pronto reaccioné y cuando vi a Facundo intentando salir del hoyo, me dispuse a ayudarlo de inmediato. Cuando por fin Facundo estuvo afuera, le pregunté por qué estaba tan alterado. Entonces, él me contestó titubeante: El muerto me habló. Ese maldito muerto me habló, Porfirio. Larguémonos de inmediato de este maldito lugar. Entonces, fue así que en medio de una gran confusión y pavor, salimos del llamado Camposanto, dejando la tumba de aquel muerto toda desenterrada. Durante el camino de regreso, Facundo me contó lo que le había pasado, a lo que yo le conté también lo que había visto. Entonces, él dijo: «Maldito brujo ese, no sé tú, Porfirio, pero yo por mi parte que se olvide ese tal Ticuna, que seguiré trabajando para él». Facundo me decía esto mientras se cubría la mano donde me indicó que el muerto lo había mordido, y lugar donde yo recordé que previamente el brujo le había dibujado el supuesto símbolo de protección. Entonces yo le respondí: «Lo mejor es que vayamos por el dinero que nos debe y que nos busquemos otra chamba, una que no tenga nada que ver con muertos ni nada con brujería». Y así lo hicimos. Al día siguiente nos presentamos donde el brujo, y este, al escuchar nuestra renuncia, nos dijo: «¿Pero qué pasó con ustedes? ¿Se van cuando viene lo mejor? ¿Cuando hay una buena cantidad de dinero en juego?». Facundo, a quien vi muy enfadado, le respondió: «Usted solo páguenos lo que nos debe, y así no lo delataremos con la iglesia». Muy apaciblemente el indio nos entregó unos billetes y respondió: «Aquí tienen, pero les recuerdo que prometieron traerme aquí al muerto, así que todavía están en deuda conmigo». Yo entonces le dije: «Vaya usted a sacarlo esta noche. Total, ya le dejamos el trabajo bastante adelantado». El hombre solo se sonrió y muy impasiblemente nos vio retirarnos del lugar. Los días pasaron y extrañamente no se corrió ninguna noticia sobre alguna tumba desenterrada en el panteón. Lo único que decía la conseja popular era que habían encontrado al panteonero una de aquellas noches con signos de haberse ido de parranda, pero nada sobre una tumba profanada. Todo aquello parecía realmente un tanto misterioso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el verdadero horror se presentara en la vida de Facundo y en la mía. Principalmente, la madre de Facundo se puso muy grave de su enfermedad, al punto que ésta le causó la muerte. De modo que inevitablemente tuvimos que volver al cementerio el día que la susodicha mujer fue sepultada. Ahí me pude dar cuenta que Facundo no lucía para nada bien. No solo se notaba apesarado por perder a su madre, sino que también había algo en su semblante que me decía que se encontraba enfermo. Por azares del destino, durante el entierro,
tuvimos que pasar cercanos a la tumba de don Lucio, la cual estaba perfectamente igual que la noche cuando llegamos a desenterrarla. Pues bien, tratando de ignorar esa situación, me dispuse a darle mi total apoyo a Facundo ahora que se quedaba completamente solo. Él aceptó gustosamente mi ayuda y después de la inhumación de su madre, todos volvimos nuevamente a nuestras vidas habituales. Pasaron otro par de días más y una mañana yo salí de mi casa en busca de Facundo, pues había logrado conseguir un trabajo para los dos en una cantera de piedra caliza. Mas cuando llegué a la vecindad donde él residía, me encontré con la sorpresa que estaba postrado en su cama, tan débil que no podía levantarse. De inmediato me le acerqué y al verlo bastante flaco y demacrado, le pregunté: «Por el amor de Dios, Facundo, ¿qué es lo que te ha pasado?». Entonces, él respondió a duras penas: «Quítamelo por favor, Porfirio, haz que se vaya de mí, ayúdame, te lo pido por favor». De entrada, no entendí de lo que me estaba hablando. Sin embargo, mi primera reacción fue pagar un transporte para llevarme a mi amigo a mi casa y poder atenderlo ahí de una mejor manera. Ya en casa, le preparamos un lugar a Facundo donde rápidamente lo colocamos, y así también mi madre le preparó algo de comer. Al mismo tiempo conseguí que un médico viniera a revisarlo, y el galeno, después de examinar bien a Facundo, dijo: «Vaya, este muchacho está deshidratado, debe alimentarse bien si no quiere llegar a perder el conocimiento». Entonces, desde ese momento nos propusimos a cuidar de Facundo en casa, preparándole de comer y haciéndole todo tipo de remedios. Luego de que el doctor lo revisara, yo me le acerqué a mi amigo y le dije: «No te preocupes más, amigo mío, nosotros cuidaremos de ti de hoy en adelante hasta que te mejores». Sin embargo, Facundo me miró con el rostro más que perturbado y exclamó titubeante: «Es el muerto Porfirio, ha venido del mismo infierno para llevarme con él en cuerpo y alma». Ante aquellas espeluznantes palabras, yo pregunté sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo: «¿De qué estás hablando, Facundo? ¿Dónde está ese muerto?». Él respondió tocándose las costillas: «Está aquí, conmigo». Entonces, con cuidado levanté su camiseta y lo que vi ahí me dejó completamente perturbado. Justo a la altura de las costillas de Facundo, se podía observar perfectamente la forma de un rostro humano. Tenía una nariz completamente formada, la cual inhalaba y exhalaba. Debajo estaba la apertura de una boca y también se notaban perfectamente los ojos, los cuales permanecían cerrados. Entonces, sin salir de mi asombro, yo pregunté a Facundo: «No lo puedo creer, Facundo, ¿desde cuándo te está pasando esto?». Él dijo: «Desde que ese muerto me mordió, se comenzó a formar esta diabólica cara en mi costado. Al principio creí que era algún tipo de erupción en la piel, pero luego sus facciones se fueron haciendo más definidas y de pronto esta cosa comenzó a respirar por los orificios de la nariz. Lo más terrible son las satánicas voces que escucho por las noches, donde esta cosa me dice que voy a morir y luego será él quien habite mi cuerpo. Lo peor es que ya me siento débil y a veces soy incapaz de mover mis brazos y mis piernas, a tal punto que creo que este ser está empezando a ser el dueño de mi voluntad». Sinceramente, aquella explicación me dejó sin palabras. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando, mas en ese preciso momento, una sonrisa macabra
se dibujó en aquella grotesca boca. Entonces, Facundo exclamó: «No, esta maldita risa otra vez. Haz que se calle, por favor, amigo». Incapaz de saber qué hacer, solo se me ocurrió que aquello tenía que estar relacionado directamente con el brujo Ticuna. Así que lo primero que pensé fue en buscarlo y confrontarlo para que me diera una explicación. Al llegar al local, parecía que el desgraciado se encontraba ya esperándome, de modo que de inmediato le dije: «Oiga, maldito, es usted el que ha causado lo que le está pasando a Facundo, ¿no es así?». El infeliz aquel respondió: «Por supuesto, el conjuro del parásito es una forma un tanto repugnante y escatológica, pero es la manera más accesible que tenía de traer a un muerto a la vida. Apenas si tu amigo muera, mi clienta tendrá de nuevo a su marido con ella». Y bien, luego de escuchar aquello, me le acerqué amenazante al brujo y le dije: «Retire cuanto antes ese maldito hechizo de mi amigo, o de lo contrario, le caerá encima todo el magisterio de la iglesia». Entonces, el brujo respondió sonriendo: «¿Estás hablando en serio? ¿Me vas a delatar? Porque si es así, voy a tener que eliminarte a ti también, camarada. Y mira que yo pensaba compartir mi fortuna contigo. ¿Qué dices? ¿Nos repartimos 50 y 50 y te olvidas de ese tu amigo?». No sé en qué momento reaccioné ante tales palabras y me le fui encima a aquel desgraciado. Así que de pronto nos vimos envueltos en una pelea a puño limpio entre el brujo y yo. En medio del forcejeo, derribamos estantes que contenían polvos y pócimas de todo tipo. El indio brujo podría ser muy sabio, pero para los puños era un incompetente. Por lo tanto, llegó un momento en que casi lo estaba venciendo. Ya estaba casi asfixiando al brujo cuando de pronto uno de mis hermanos menores apareció en el local. Realmente no sé cómo supo que estaba ahí, pero la cosa es que apenas me vio peleando con el indio, me gritó: «Porfirio, tienes que ir a la casa. Facundo está golpeando a los demás y también ha querido golpear a mamá». Aturdido pero sin un rasguño, lancé al indio por los aires y salí en carrera hacia la casa nuevamente. Al llegar, encontré un gran revuelo. Mis hermanos lloraban afuera y había un gentío cerca de la casa intentando parar a Facundo, que parecía un desquiciado. Sin embargo, solo yo sabía lo que realmente estaba ocurriendo con él, de modo que apenas llegué, me introduje en la casa y viendo ahí cómo dos tipos trataban de someter al pobre de mi amigo, les grité de inmediato que lo dejaran en paz. Entonces, los hombres respondieron: «Este sujeto ha intentado matar a tu madre. Parece que se ha vuelto loco». Yo le dije a Facundo: «Oye, Facundo, no dejes que esa cosa te domine. Tú eres más fuerte que él». Por un momento, los forcejeos entre los tres hombres se detuvieron. Fue entonces que yo me acerqué a mi amigo y pidiéndole a los demás que estaban ahí que salieran de mi casa, le dije apaciblemente: «Resiste, amigo. Solo tengo que llevarte a la iglesia y con seguridad el señor cura nos podrá ayudar». A continuación, Facundo se puso en pie y se dirigió a la cocina y tomando un cuchillo se acercó a mí y me dijo sin poder contener las lágrimas: «Toma, Porfirio, acaba de una vez conmigo. Cada vez siento menos las fuerzas de controlar este cuerpo, que creo que ya no me pertenece más». No podía creer lo que Facundo me estaba diciendo. Sin embargo, me aterraba la diabólica cara en su costado, que tenía dibujada una mueca de grotesca sonrisa. «Calma, amigo mío. Yo te llevaré enseguida con un médico que te pueda ayudar», le dije.
Sin embargo, él comenzó a caminar hacia mí mientras volvía a decir: «Mátame, Porfirio. Siento que ya no lo puedo controlar más». De pronto, alzó la mano que no le paraba de temblar, diciendo insistentemente: «Ya no puedo resistirlo más. Ahora es el momento, Porfirio. Tienes que matarme». Yo lo tomé de la mano y le dije: «Sé fuerte, por favor. Suelta ese cuchillo, Facundo». Él no dejaba de insistir que no había otra solución. Entonces pareció que sus fuerzas acabaron, y el parásito hizo que se lanzara sobre mí, cual bestia salvaje atacando con el arma blanca. Su agilidad era increíble, pues de repente terminó derribándome en el suelo. Imposibilitado de defenderme, sentí que llegaba a mi fin. Entonces, aquel cuerpo se detuvo y entre lágrimas, Facundo volvió a decir: «Una vez más te lo digo, Porfirio. Ya no puedo más. Mátame de una vez». Yo, viendo que no tenía otra opción, exclamé: «Siento que el corazón se me parte en dos por lo que voy a hacer.